Misterios prohibidos con Luis Carlos Campos. Hola amigos, mensajeros del alba, yo saludo con toda la fuerza de mi mente y de mi corazón al infinito que hay en vosotros. Namaskar, el saludo del futuro. Hoy os voy a contar cosas alucinantes, os va a gustar, sobre los grandes misterios de el pasado ancestral de la Tierra y de nuestros orígenes, los orígenes del ser humano y de quién nos creó y de los principales enigmas de la Atlántida, de las razas extraterrestres, de los Anunnaki y de las pirámides de Egipto. Realmente es muy interesante lo que voy a contar, muy interesante. Ahora sé todo. Muchas cosas las había anticipado, pero bueno, ahora tengo confirmación. Y aparte, lo que voy a contar también tiene confirmación por algunos autores no conocidos, no son famosos, al contrario, son ocultados, que son Bárbara Marciniak, y eso que los canalizadores son todos unos estafadores, pero aquí hay un caso especial que ha acertado bastante, de acuerdo a lo que voy a decir, y otro que se llama Alexander Eleazar, que no le conoce ni Dios, y que ni siquiera he leído ningún libro suyo, pero bueno, con saber algunas cosas sé que ha acertado de pleno, ¿no? Aunque no me baso tampoco en ellos, yo tengo mi información exclusiva. Incluso os voy a presentar un nuevo tipo de extraterrestres que no lo imaginabais que eran extraterrestres. Y voy a decir todo, el origen de las pirámides y, por ejemplo, un misterio obvio, ¿por qué hay pirámides en China? ¿Y quiénes eran los faraones egipcios? ¿Eran Anunnakis? En realidad no eran Anunnakis. Fijaos en Akenatón, que tiene los ojos rasgados. Ojos rasgados. Gigante, con la cabeza alargada. Bueno, un extraterrestre como una catedral, ¿no? Prácticamente todo el mundo sabe que las pirámides de Egipto la hicieron extraterrestres, eran extraterrestres, tanto incas como faraones, como las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que además están alineadas como las de Egipto, formando las estrellas de Orión, las dos. ¿Por qué? Porque las hizo la misma raza, que no eran Anunnakis, eran lo que Alexander Eleazar, que es un investigador sirio-ruso que vivía en España, llamaba payos. Los payos opales son blancos o pálidos o amarillos, ¿no? Y aquí ya tenéis una pista de por qué hay pirámides en China. Algo que realmente no tiene ninguna lógica, ¿no? Como no tiene lógica encontrar monedas en España, en Iberia, de Alejandro Magno, que según los libros oficiales jamás estuvo en España, su imperio no llegaba a España. ¿Cómo se come que haya monedas ibéricas? Pues eso se explica en primer lugar por la ocultación que nos han hecho de la historia. Todo lo que nos dicen es absolutamente falso de la historia, de las religiones, pero especialmente de la historia. Además te niegan cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, hay pirámides en China, que me lo expliquen. ¿Qué faraón está enterrado allí? ¿No es para enterrar faraones? Y pirámides han encontrado en todo el mundo. Hay pirámides también, por ejemplo, en Tenerife, en Canarias, zona Atlante, en Asia, Tailandia. Lo mismo que las pirámides mexicanas. ¿Cómo se come eso? En la prehistoria, ¿cómo lo hacían esas construcciones? Ahora os voy a dar todas las claves. Y las claves de la raza, la gran raza china, asiática, los blancos, los nórdicos y los negros. En realidad, todos hemos sido fabricados por extraterrestres, amigos. Hemos sido experimentos genéticos todos de extraterrestres. Por extraño que os parezca, y iros mentalizando para esto, aparte de las cosas que van a pasar.
Por eso también doy esta información, para preparar la mente y para ilustraros, y en un vídeo entre estas ideas entran más fácil que leerlo en un libro, para ilustraros de lo que ha sido la historia de nuestro mundo, completamente ocultada y manipulada. De hecho, creer en extraterrestres ya te ponen por loco. Si no existen los extraterrestres, solo existimos nosotros, no hay nadie más. Cosa que es ridícula. Pues bien, los extraterrestres vinieron a la Tierra hace millones de años, Ayopas de hace millones de años, Pisadas de hace millones de años, el martillo de Texas de hace 500 millones de años. Vinieron varias razas pues, que venían aquí a colonizarnos, lo mismo que los españoles fuimos a América, ¿no? Que además América viene de Americ, primer lugar de contacto, según Alexander Aleazar, cuando se bajaron los Bere Anunnaki, una de las razas que vinieron en México, precisamente, las Tres Marías. Hay una zona de México que se llama Tres Marías. Al principio, las razas extraterrestres vivían en unidad. Vivíamos en una edad dorada, que es la edad de oro, que hablan las mitologías, tanto en la Atlántida como en Lemuria. Usábamos la telepatía. Había una lengua universal, entonces, que era el vasco, el lengoa ibérico. Esto súper estudiado por Alexander Aleazar con montones de pruebas, ¿no? Hay palabras vascas en todo el mundo, en Rusia, berebere, los guanches, H casa, eche a casa en euskera. Aita es padre, Ada en sumerio, ¿no? Satán, Saitán, nuestro padre, Satán, un demonio. Bueno, pues hubo una edad de oro de la que nos bajamos. Es como una esvástica de 4 ruedas, con las 4 edades, en donde vas degradándote y volviendo otra vez al origen, a la edad de oro, a la que vamos a volver ahora, aunque el mundo no esté preparado. Yo sé que no está preparado, que estamos rodeados de zombies, que lo que digo ahora es absolutamente delirante, que me tache por loco cualquier borrego matriz, cualquier profesor de universidad, pero ellos no te explican, por ejemplo, qué son las pirámides, por qué la moneda de Alejandro Magno aparecen en Iberia. Que alguien me lo explique. ¿Por qué aparecen las palabras vascas en todo el mundo? Bueno, pues al principio vinieron muchas razas extraterrestres, incluidas los Anunnaki, los Bere, según la terminología de Alexander Aleazar, de ahí viene ibéricos, ¿no? Y también vinieron otras razas como los Payos. Akenatón era Payo, que adoraban al rey Sol, a Ra, y eran los hijos del Sol, los descendientes. Por eso en Japón, en China, tienen esa adoración al Sol, hasta en la bandera. Y los fundadores, ya os dije que trajeron dragones. Por eso los fundadores Nuwei Fuxi de las mitologías chinas son mitad hombre y mitad dragón, pero es simbólico. Eran altos, con un aspecto, con ojos rasgados como Akenatón, piel pálida, payos, pale. Fijaros que los gitanos conservan también mucha información antigua, la toponimia, los gitanos y el euskera. Ahí tenemos muchos sitios donde captar cosas. Los gitanos venían de Egipto, de egiptiano, egitano, según Alexander Aleazar. Y egiptiano, según otras teorías que siempre se ha dicho, del Valle del Nilo, y como yo dije también, que en realidad son judíos, es como una raza más judía. Tienen costumbres como lo de los judíos, como lo del pañuelo. Y son una mezcla de mezclarse con los payos. Cuando se mezclan los negros con los payos, nacen los gitanos. Y la primera raza que hubo en la Tierra fueron los negros. Por eso aparecen esos extraños negros de Olmecas que nadie sabe qué hacen. Y las bolas esas, que son como portales dimensionales. Fueron creados también genéticamente muchos experimentos. Hicieron muchísimos experimentos y entonces las razas extraterrestres estaban respetando las leyes, porque hay leyes en el universo entre las razas más evolucionadas que no se pueden hacer granjas humanas, por ejemplo, ¿no? Y estaban los Anunnaki, que son malos, regresivos, estaban hasta los Alien Búho, aparecen en pinturas prehistóricas en el Sahara, en Tahili, en Australia, Kimberleys. Pero respetaban a otras razas. Estaban aliens leones,
hay otra raza que voy a presentar, que son los hindúes, como los que luego han sido los hindúes, ¿no? Eran también una raza extraterrestre bastante altas, morenos. Y otra raza que no es conocida, que voy a presentar ahora, son los vikingos. Era otra raza extraterrestre, y de ahí vienen Odín, Thor, Loki y las mitologías. Era otra raza extraterrestre bastante malos, regresivos, guerreros, como cuentan en esas historias, muy orgullosos. Y hubo un momento que se vivía una edad dorada. De hecho, los vikingos vivían en la Hiperbórea, Thule, en el Polo Norte, en esa edad dorada que se dice que era la Atlántida. Y hubo un momento que era así. Y en Lemuria había un sistema económico muy avanzado, que era como Proud, como la holocracia, que los más sabios gobernaban. Había razas extraterrestres como los Anunnaki, es cierto, los Bere, los Payos, que los Payos no eran malos, eran buenos. En principio, ahora voy a contar lo que pasó. La verdad es que es tanta información que tengo que estructurarme y irla dando poco a poco y ordenándola para que me entendáis, ¿no? Había también pleiadianos, los de Aldebarán, que son rubios altos, pero esos son malos. Los pleiadianos se caracterizan porque tienen las orejas picudas, pero suelen tener pelo largo y no se ven. Pero es una manera de localizarlos, por supuesto altos rubios, y por eso los nórdicos tienen ese aspecto. Algunos son descendientes de pleiadianos, y algunos, sobre todo la mayoría, son de los vikingos, que era una raza extraterrestre, muy malos, muy peligrosos, y que existen. Todas estas razas todavía existen. ¿Cómo? Pues los descendientes, porque los vikingos hicieron creaciones humanas, y los descendientes ahora son, por extraño que os parezca, intraterrenos. No quiere decir que la Tierra sea hueca, sino que tiene tremendas oquedades, y que ante la vibración del mundo se han ocultado muchas civilizaciones bajo tierra, incluso bajo el mar, como la ciudad sumergida. Y de hecho, la famosa desaparición de los mayas y los aztecas, lo voy a decir ahora, no se fueron a otros planetas, porque eso requiere infraestructura, ovnis, irse a otro sitio que no conoces. Se escondieron por la vibración de la Tierra y porque no puedes mantener paralelismo con el hombre común. Y están bajo tierra, por eso hay montones de historias de seres bajo tierra, de Zambala, historias en el Titicaca que han visto pleiadianos, pasadizos secretos en todo el Amazonas, la historia de Akakor, los dioses que vinieron, y esos dioses eran principalmente Anunnakis, Oberes y Payos, es decir, los egipcios y los creadores de la civilización china, y Akenatón era de la raza Paya. Eran buenos en principio, y en la primera civilización egipcia también había una sociedad muy floreciente. No había guerras, había armonía entre todas las razas que convivían, que es el mito de la Atlántida, de la felicidad, tanto en la Atlántida como en Lemuria o Mu, culto a la madre, ¿no? A las Marías, ¿no? Que eran una de las primeras colonizadoras que vinieron con los Bere, con los Anunnaki. Por supuesto, el mito de María y Jesús es Anunnaki, pero nos han contado otra historia completamente tergiversada que se merece otro vídeo, porque si no nos volvemos locos con tanta información, ¿no? Hay un Jesús antiguo, más antiguo del Jesús oficial, que simplemente es una sarta de patrañas de historias sumerias para esconder la espiritualidad en realidad. Y lo mismo María. María nació por inseminación artificial, Jesús por inseminación artificial a las Marías. Y el mito de María está en todo el mundo. ¿Sabéis que los vascos tienen una diosa que es Mari? Mari. Y una bruja también, Mari, también se llama una bruja. Las tres Marías, las tres Gracias, la isla Margarita. Bueno, eso está en todo el mundo. Hay culto a María incluso en la India, en Cachemira, a Cristo. ¿Cómo se come eso? Pero bueno, vamos con las razas extraterrestres. No nos desviemos. Akenatón era una raza paya, los payos, los pales, de ojos rasgados, que son los que llevaron la civilización a Asia y desarrollaron la ciencia, la cultura, la magia, la astrología, y en principio eran buenos. De hecho, el desarrollo espiritual que hay ahí en esas culturas venía de estos seres extraterrestres que eran bastante espirituales, no eran especialmente malos al principio. También
las artes marciales las llevaron hindúes, Bodhidharma, que fue en el siglo VIII y recorrió todo Asia y enseñó las artes marciales, ¿no? Pero ellos tenían ya una base espiritual cuando se vivía en armonía en la edad de oro de la tierra, que luego por guerras pues fue degenerando. Estas civilizaciones tenían electricidad, tenían naves, eso explica todos los OPAR, las construcciones que hacían. Las construcciones las hacían por levitación y por pensamiento, por vibraciones. La ciencia de las vibraciones, elevaban a las piedras y hacían las construcciones por vibración. Hacían ciudades perfectas, maravillosas, que aún quedan algunas, aún después del diluvio, como Teotihuacán, como las de Egipto, las construcciones esas impresionantes. No se relacionaban con la chusma, porque eran dioses, tenían incesto, relaciones entre ellos, no se relacionaban, y todo funcionó muy bien en Egipto hasta que hubo una glaciación, que por cierto, la civilización más antigua, los primeros imperios desaparecieron por una glaciación, ¿no? En la época de Pepi, fijaros qué nombre, ¿no? Y después de eso es cuando todo empezó a degenerar. Entonces tenían pirámides. Os voy a decir las pirámides lo que son. Las pirámides son estaciones como las estaciones eléctricas. Son octoedros, abajo tienen otro y forman energía toroidal. Y tienes una energía libre siempre con ellas. Pero hay que saber usarla. De hecho todavía están y se pueden usar. Lo que pasa es que ahora no se sabe usar. Tampoco hay explicación a cómo las construyeron. Por supuesto no son tumbas, ahí no hay ninguna tumba. Todo eso es una farsa, una estafa. Es importante recalcar que nos han engañado en todo. Que todo es mentira, las universidades, los autores, los pedantes. Y la prueba es que está todo lleno de OPAR sin sentido. Bueno, las pirámides, la energía... Los extraterrestres consiguen energía sobre todo geotérmica de volcanes, en ciudades sumergidas, en lagos, y las pirámides lo consiguen del magnetismo de la Tierra, del magnetismo y de la rotación. Ahí se producen unos movimientos, una energía, que las pirámides son como antenas, las captan, guardan la energía y luego esa energía se utilizaba. Había electricidad en China, en Egipto, por eso en el templo de Abidos aparecen bombillas, y montones de extraterrestres de todo tipo. Porque vivíamos en unión todos los extraterrestres en aquella época, bastante armonía. Los Anunnaki eran malos, regresivos, pero respetaban las leyes cuando había razas superiores, ¿no? Hicieron muchos experimentos genéticos, por eso la teoría de la evolución no tiene ningún sentido, por eso aparecen ballenas, murciélagos, no se sabe cuál es el desarrollo del sonar de las ballenas, de los murciélagos, la ballena es un mamífero. Montones de razas, plantas, hicieron una biblioteca viviente. Fue una experimentación magnífica. Cada extraterrestre tenía una zona, se lo repartían todo armónicamente, incluidos los Anunnaki. Los Anunnaki no eran aquí los más importantes como nos quieren hacer creer. Sitchin, ¿no? Un desinformador. Ellos hacían sus experimentos y de hecho voy a decir otro secreto. Los monos fue un experimento suyo fallido queriendo hacer esclavos humanos. No procedemos de los monos. El Yeti es un experimento también de Enkidu fallido y luego siguió, eran un poco más evolucionados, tenían poderes psíquicos, no se relacionan con la humanidad porque no les interesa y hay montones de testigos que demuestran que existen, ¿no? Montones de razas, plantas, en realidad la Tierra es una biblioteca viviente, donde se experimentó de todo tipo de experimentos genéticos. Entonces se vivía en armonía, ¿no? Pero antes de seguir voy a acabar con las pirámides antes de que se me olvide. Las pirámides también, aparte de ser como centros de energía, estaciones de energía magnética, eran hangares. Y hay puertas que se pueden abrir, lo que pasa que se abren con mantras y vibraciones, se abrían con una ciencia que es desconocida en la Tierra, de vibraciones, y entrabas dentro de la pirámide y guardabas. Por eso tienen esos pasadizos tan raros que nadie entiende para qué eran, y hangares enormes para guardar las naves, para salir, la energía para despegar. Por eso las pirámides reaccionan ante ti, porque tienen energía. Se pueden ver esta energía en la escala de Bovis, por ejemplo, y hay muchos pasadizos que las puertas se abren con mantras.
Esto explica lo que me contó a mí el guarda de la pirámide de Chechobén en México, en Quintana Roo, donde yo estuve en la universidad para dar unas conferencias, que me dijeron que el hijo del guarda se había metido y no había puertas. Y cuando salió quedó mudo y luego se murió. Porque las pirámides reaccionan ante tu vibración, ¿no? Y entras por vibraciones. Y las puertas de los pasadizos se abren con vibraciones, es lo que no se sabe, así como se construyeron por vibraciones. Y ya os digo, es un octoedro, es decir, es un Merkabah, 2 triángulos. El Pratik es un Merkabah también, ¿eh? El Merkabah es la manera más fácil de viajar por el multiverso. Depende de lo que pongas, y hacer magia negra y magia blanca, depende de lo que pongas en el centro. No, pues eso eran las pirámides. ¿Y por qué hay pirámides en todo el mundo? Porque había un imperio. El imperio de los payos estaba tanto en China, en Egipto, Teotihuacán. A veces los Beres, los Anunnaki, tenían también partes en América. Por eso aparecen estatuas enormes, colosales, de gigantes con el bote de la vida. El bote de la vida es tanto de los Anunnakis, Beres, como de los payos. Los dos tenían capacidad de crear vida. Los reptilianos hacían vida. Pero después de todas estas historias se saca la conclusión que los reptilianos no eran una raza tan importante. Aunque estaban aquí, eran como una raza militar, que a veces ayudaba a un bando, a veces con otra. Los grises lo mismo. Los Elimbu estaban ahí siempre de tapados, muy malos, muy orgullosos, pero no hacían nada hasta que estas razas vinieron, hicieron sus experimentos genéticos. Eso explica las civilizaciones precolombinas alucinantes, las construcciones, sus conocimientos de astrología, los opás, Machu Picchu, todo, ¿no? Y luego se fueron, amigos. Se van a sus planetas porque es parte del funcionamiento de la evolución del universo. Y lo que hicieron los Anunnaki es incumplir la norma de que no se pueden hacer granjas humanas. Ellos se quedaron. Y los Alien Búho también. Y los reptilianos. Y hay muchas de estas razas regresivas bajo tierra. Ahí está el mito del infierno, de los reptilianos que te secuestran, te torturan, que nos tienen como una granja humana desde el pasado y incluso ahora. En el famoso vídeo que hice yo, que me ha copiado todo el mundo, de que en una cueva de los del Amazonas, unos militares vieron en una jaula ahí llena de niños, seres aquí también como extraterrestres. Todo es completamente verdad, ¿no? Entonces se fueron los buenos, los payos. Los mayas también nos abandonaron, y los aztecas. Por extraño que parezca, ellos se fueron intraterrenos, porque también por tema de catástrofes, iba a haber catástrofes. Y también te escondías bajo tierra por eso, esas todas las razones, por eso hay ciudades bajo tierra. Ellos sabían que iba a venir una catástrofe, y también por la vibración negativa que se había quedado arriba. Cuando se fueron todos los buenos, los Anunnaki y los reptilianos y los Alien Búho se hicieron los dueños. Y eso explica, por ejemplo, las construcciones de Colombia de San Agustín, que hay gigantes, hay monstruos comiéndose niños, ¿no? Los rituales en las pirámides. Las pirámides habían sido monumentos energéticos para 1000 fines, ¿no? Y como tenían una vibración positiva, empezaron a hacer ahí, a matar a todo el mundo, los rituales para bajarles la vibración. Y por eso eran los sacrificios mayas, reptilianos. Los reptilianos siempre veáis que aparecen como guardianes. Aquí, en México, en Tailandia, el mismo imperio de los payos, en Asia era exactamente lo mismo, aparecen los mismos. Pirámides escalonadas, o sea, todo ahora tiene lógica. Todos los misterios de Eric von Däniken, de Peter Colosimo, de los autores del pasado, pues ya están descubiertos. Eran muchas razas. Luego se quedaron algunas, las más negativas, para hacer de la Tierra y de las creaciones que habían en la Tierra. Los primeros habitantes hemos dicho que eran los negros, por eso en Sumeria les llamaban Abede, esclavos. Los crearon genéticamente muy preparados para ser esclavos, para trabajar en minas, por eso son tan grandes deportistas. Y fíjate que la gente racista y fueron los primeros, antes que los blancos. Los vikingos de Thor hicieron una raza también parecida y vinieron sus descendientes. Los pleiadianos hicieron sus pleiadianos nórdicos, en la zona también nórdica. Los payos hicieron a los asiáticos, también los hicieron muy esclavos, muy sumisos, que siguen hasta hoy en día así. Los reinos payos se establecieron por todo América, eso explica que haya tantas tribus indias que tienen los ojos achinados, son también descendientes de los payos. La Puerta del Sol y todo eso eran imperios o Anunnakis o payos normalmente.
Es decir, que cuando Akenatón gobernaba en Egipto, al mismo tiempo había pirámides en China. Y adoraban además a Ra, a el sol. Y siempre hubo guerras ancestrales entre los payos y los beres, los Anunnaki y la raza esta china, que son los que trajeron a los dragones. Que en las luchas contra los vikingos siempre había luchas también contra dragones, porque los chinos, los payos, utilizaban a los dragones, ¿no? La raza esta de los vikingos son de las más peligrosas y están ahora bajo tierra también. Tienen tecnología no tan desarrollada como otras razas, pero para la guerra son guerreros, son muy malos, muy orgullosos. Ellos no se quisieron mezclar. Cuando se empezó con este mundo arcádico ideal, cuando éramos, pues ya os digo, en la época dorada, ellos estaban allí, pero no molestaban, pero no se quisieron mezclar. Eran muy orgullosos, como la raza de los alien búho. Por supuesto también vinieron los alien león. La pirámide de Egipto al principio era un león. Y esos vinieron sobre todo a la India y a Lemuria. Por eso ahí se desarrolló tanto la meditación. También hay construcciones que no tienen lógica. Mohenjo-Daro, Harappa, tenían alcantarillas. Por eso hay tantos dioses hindúes que son animales, elefantes, monos. En realidad eran extraterrestres, gatoides. Hay gatoides buenos, hay gatoides malos. Nirasimha es un dios león. Y los alien león son la raza espiritual por excelencia, guardianes del universo, muy sutiles, que no interfieren, pero también vinieron, hicieron sus experimentos y luego todos se fueron. Pero es importante destacar que los hindúes también provienen de una raza extraterrestre así morenos y eran más altos. Y los vikingos, estas dos razas que nunca se ha hablado de ellas, nadie habló jamás de ellas, es la primera vez que yo hablo, y te las presentan como mitología, ¿no? Como de los alien búho tampoco, son los malos que van de tapados, que jamás nadie habla de ellos. Y el símbolo de los Illuminati es el búho. Para Adrian Weishaupt era el búho. Pues fijaros qué batiburrillo de razas extraterrestres en la Tierra, experimentando, haciendo a los negros, a los asiáticos, a los nórdicos, a los arios, nosotros, los iberos, los morenos, los latinos. La mezcla, luego se fueron mezclando las razas. Los animales siguieron su evolución, los monos se fueron un experimento fallido de los Anunnaki, queriendo hacer un esclavo, un hombre esclavo, Algunas razas también se desarrollaron animales un poco extraños, híbridos, que aparecen en las mitologías, mitad hombre, ¿no? Y algunas de estas razas, cuando se fueron a otros planetas, los payos se fueron a sus planetas, pues los Anunnaki, los alien búho se quedaron en la Tierra como una granja humana. ¿Para qué? Para su bote de la vida, el bote que siempre llevan, tanto en la Puerta del Sol como en los gigantes de Toluca, construcciones gigantes que la hicieron los dioses, ciudades de los dioses, se dice Teotihuacán. Así fueron, eran dioses. En la crónica de Acacor, dioses vinieron al Amazonas, hicieron ciudades enormes, El Dorado, pasadizos subterráneos por todo Sudamérica, también para las ciudades intraterrenas. Es muy importante lo del concepto intraterreno y no es una farsa de nueva era, porque algunos la usan. Y fijaros lo que quedó. Al final quedaron aquí los Anunnaki y tergiversaron toda la cultura, toda la historia, se escondieron. Pero dirás, ¿y por qué? ¿Qué ganan ellos? Pues como granja humana, como en Destino Júpiter, que es uno de los mejores resúmenes de lo que es la Tierra ahora, Destino Júpiter, y ellos viven, porque ellos nos utilizan para conseguir el elixir de la vida con el que tienen longevidad. Enki, Enlil, Marduk, todos esos siguen vivos, son altos, enormes, rostros bellísimos, visten como los antiguos, no llevan siempre la misma ropa, como os dije un día, tienen fondo de armario, son morenos, Enki y Enlil. No tienen barba, curiosamente, o no sé si a veces la podrán tener, como nosotros, que se la quitan. No tienen enfermedades, han conseguido pues tener casi una especie de inmortalidad, aunque les puedes matar, pero duran miles de años. Lo mismo que las María también vivió miles de años, y dice, según Alexander el Azar, que la mataron los judíos, los Caín, los Judas, la mataron a pedradas. Y está enterrada en un sitio de África.
como dice la Biblia, vivían muchos años, ¿no? Los gigantes vivían muchos años, Noé, Matusalén, ¿no? De hecho, Noé se llamaba Onué, por eso la ONU se llama ONU. Siempre te meten, pero riéndose de ti, ¿no? Riéndose de ti, falsificación de la historia. Por eso la historia oficial que nos cuentan es una absoluta mentira, no cuadra nada, y es para ocultar a los extraterrestres que han hecho de la Tierra una granja humana, donde hubo una época que se hacían muchos sacrificios, que os he dicho, los sacrificios estos caníbales y de sangre, vampirismo y canibalismo al mismo tiempo, y lo hacían los cures, de ahí vienen los curas, por eso los curas van de negro, que es culto a Saturno, eran esos cultos satánicos, ¿no? Y los descendientes de los curas son el Vaticano, que es lugar de brujería, y que son los ocultadores de Dios y adoradores de Saitán, ¿no? Y ya veis que cada 5 minutos les traban con casos de abusos, ¿no? Y que la Biblia es una ocultación de la Biblia, el Bibel, el libro original, que no tiene nada que ver con esto, y de Jesús. Pero bueno, Jesús es otro tema ahora, no vamos a tratarlo. Estamos tratando a los extraterrestres, pero bueno, anticipo que Jesús también era un extraterrestre, venido también de el imperio de los Anunnaki. Es una creación Anunnaki. Jesús y Moisés, el mito de Moisés está basado en el rey Sargón, que nació en un río, le cogieron de un canastillo en un río, le pillaron de un canastillo en un río. Y según Alexander Eleazar, Moisés era un historiador también, simplemente era un historiador, también es completamente mentira, porque la historia de Sargón, un rey Anunnaki, es la misma que la de Moisés. Son patrañas con las que nos han engañado. Entonces estas razas, una vez que se fueron los buenos, algunas se han escondido, el mundo intraterreno es alucinante, hay enormes oquedades, no digo que esté hueca la Tierra, sino que hay enormes oquedades, y muchos están ahí por no mezclarse, pero en estos momentos claves de historia de la Tierra, os he dicho que estaba habiendo una guerra alien en el cielo, por eso hay noticias tan raras que dicen que hay tormentas solares, que ha caído un meteorito en México, en Australia, ¿no? Es la guerra esta, que van a perder, ellos lo saben, simplemente retrasan todo, y como retrasan todo, la guerra la van a perder, de la edad de Kali Yuga se va a pasar a Satya Yuga, esté preparada o no la gente que no está preparada, estoy completamente de acuerdo, va a pasar. La naturaleza va a crear un reseteo y va a pasar, ¿no? Ellos lo saben, simplemente lo retrasan, los negativos, que son sobre todo los alien búho, los reptilianos, los Anunnaki, no pueden luchar contra otras razas positivas, que son los alien león, que tampoco interfieren, son más o menos como unos guardianes, pero tampoco van a interferir. Tenemos que evolucionar nosotros solos. Ellos pueden enseñar a alguno espiritualidad, como hicieron en la India, ¿no? Y después los humanos lo vamos a enseñar a los demás, para elevar la vibración. Entonces esta guerra es como la guerra entre el bien y el mal, como la que hubo en la época que se creó la India, el Mahabharata, Gran India, en la batalla de Kurukshetra, que es cuando estaba Krishna, y ahora se va a crear Mahavishwa, y ahora está Anandamurti, y se va a crear un nuevo sistema económico, que es como el que había en Lemuria, en la Edad Dorada, donde los más sabios gobernaban, el gobierno de los Saddipras, los Aristoi, que decía Platón, los mejores, ¿no? Seres espirituales que van a buscar el bienestar de los demás, y se va a eliminar el dinero. En el momento que se elimine el dinero, la falsedad de las religiones, se va a enseñar a empoderar al ser humano con la Kundalini, con las 12 hélices. Somos dioses. Lo que pasa es que esta raza, que nos tenían como granja humana, para hacer de los seres humanos, hacían un elixir de nuestra sangre, nuestros tétanos, hacían un elixir, o se beben nuestra sangre también, porque ellos pensaban que al beber nuestra sangre adquirían energía, ¿no? Y durante mucho tiempo esto se hacía ya en toda la Tierra, lo hacían los cures. De hecho, los que hacían los sacrificios en México, los sacrificios mayas, eran los cures, los curas actuales. Por eso van de negro y son tan siniestros en realidad, ¿no? Y el culto a Saturno está desde los jueces hasta los curas, hasta la Meca, que es un cubo, es el culto al cubo, ¿no? Hasta el edificio Rockefeller, que hay un cubo. Hasta el GTA, que aparecen cubos por todos los sitios, aparte de reptilianos y de alien búho. Pues, amigos,
esta es la historia de la Tierra, completamente extraterrestre, ha de saberse, tarde o temprano se tenía que descubrir, por eso hay tantas pirámides, los faraones egipcios eran de la raza china, que los llamamos payos, que también podían venir de las Pléyades, aparte de los pleyadianos, porque según Alexander Eleazar dice Palayades, venían de Ayades, aparte de los vikingos nórdicos y de los pleyadianos. Y también hay una raza negativa, que son los de Aldebarán, que bueno, como os digo, ahora ya está guerra alien, ¿y qué va a pasar en la Tierra, no? ¿Por qué hay tantos vídeos en YouTube que es auténtica basura de los conspiranoicos rata de extraterrestres, con completa desinformación, diciéndote que vienen los humitas? ¿Quién mete esta información? Fíjate cómo lo preparan, ¿no? Pues estos son los aliens de Aldebarán. Los humitas es una creación del KGB y ahora de Putin. Por supuesto no existen, no ha habido abducciones, no ha habido testigos, no ha habido nada, ¿no? Pero ahí te van a entrar los aliens de Aldebarán, que son los que canalizó María Orsic y de los que hablaban, que decían que habían hecho los ovnis nazis, ¿no? Entonces, como van a perder, ellos se van a presentar. Entonces puede haber un primer contacto alien, precisamente en algún lugar donde estáis algunos de vosotros, no lo quiero decir, para no causar miedo. Y al principio va a haber un conflicto, y que crean ellos, como crean cada 5 minutos un conflicto, miedo, tensión, terror, sangre, y ellos van a venir como salvadores. Pero luego se va a ver que son unos farsantes, pero van a engañar a mucha gente. De hecho, mucha gente sigue vídeos de los umputitas, de estos extraterrestres que no te dicen que no fumes, que te cuides, que medites. No. De los malos. Esa va a ser su última carta. Pero les va a salir también mal. Y después van a venir los buenos, que tampoco es que ellos te vayan a salvar. Te salvas tú. Los mensajeros del alba vamos a ser claves en esta revolución. Y vamos a llevar a todos, a la humanidad, con esta vibración hacia el salto multidimensional, hacia la visión panorámica multidimensional, que es la que se tenía en la Edad Dorada, en la Atlántida, en Lemuria, y hacia la visión fraternal, multirracial, entre muchas razas, que es la que tienen en la ciudad esta sumergida. Vamos a contactar con gente de la ciudad sumergida. Muchos de vosotros ya queréis contactar, tenéis recuerdos, muchos de vosotros sois ángeles, habéis venido de otros planetas. Y todo esto ahora parece una película increíble, pero es cierta, va a ser así. Va a pasar, amigos. La vida es un juego increíble. Lo que ha pasado en la Tierra también, de sangre, la sangre que se ha vertido en la Tierra en sacrificios, en los sacrificios de los mayas, los reptilianos, los secuestros, las abducciones, las guerras, cada 5 minutos con una guerra de estos tipos. Y lo único fin que quieren es usar a los humanos, porque secuestran a muchísimos humanos en las bases secretas, para extraer sus tétanos, su grasa, y de eso ellos elaboran el elixir de la vida y el hormus, el oro de la vida, que les da longevidad. Ese es su fin. Y también otro motivo es para alimentarse de las vibraciones negativas que hay en la Tierra, una vibración negativa satánica. ¿Cómo lo hacen con eso, no? Bueno, los alien búho tienen dispositivos para captar esas vibraciones negativas que estamos emitiendo continuamente, como antenas, y luego ellos se alimentan. Ellos tienen unos dispositivos, una tecnología alucinante, y eso les llega a ellos. Ellos se alimentan, son seres regresivos que, oye, les ha tocado hacer el papel de malo. Y algunos reptilianos, algunos demonios también se alimentan de eso, y ese es todo el misterio del mal que hay en el mundo, donde os he dicho que el 10% de las poblaciones, de la población, más o menos es una estimación mía, el 10% son seres regresivos, muchos creados por ellos, por los alien búho, como los vampiros, los hombres lobo, para que sean psicópatas, para crear una energía negativa en la Tierra, para que la gente piense que es mala, pero la mayor parte de la gente es buena. Y una vez que haya el despertar, no os preocupéis, los borregomatris también van a despertar. Les vas a dar otra vibración y ellos a lo que les digan. Lo mismo que les han hecho ahora psicópatas o enfermos del teléfono, cuando les des otra vibración, ellos ¡pum!, van a ir a otra vibración. No hay que preocuparse por el número. Y así vamos a viajar
a una nueva era impensable y vamos a caminar todos juntos hacia el unísono, hacia lo que es el real concepto de sociedad, Samaj, ¿no? Caminar todos juntos hacia nuestro objetivo final como mente colmena, que es el infinito. Eso es en lo que se va a convertir la Tierra y en lo que fuimos en algún tiempo ancestral de la Edad Dorada, de la Atlántida. La Atlántida va a resurgir, Lemuria va a resurgir, y incluso algunos, después de ciertas catástrofes, incluso algunos vestigios van a resurgir, algunas tecnologías. Los mayas guardan tecnología, son de los que los que la guardan en algunas cuevas de la India, de América, de México, guardan artefactos y todo eso que todavía se podría utilizar, si sabes cómo. Bueno, amigos, pues esta es la maravillosa historia de nuestro pasado y la maravillosa historia de nuestro futuro. Ananda, felicidad para todos. Steagnus ha vuelto.